Vamos a ahondar mucho más en lo que es la insulina. Vamos a ver la histología, la síntesis, secreción, estímulos para la secreción de la insulina, cómo se ve la secreción o la función de la insulina en el ayuno versus la ingesta de alimentos, los receptores de insulina y la acción de la insulina como tal en sus células diana, ¿no? Y también por último vamos a ver y hacer una comparación con el glucagón porque básicamente son dos hormonas antagónicas, ¿no? Vamos a hablar acerca del páncreas endocrino. Bueno, conocemos a este órgano muy importante, muy frágil, pero que va a tener funciones muy importantes, ¿no? En este caso, como ustedes pueden recordar, seguro por otros cursos o por anatomía que les están enseñando también, es que el páncreas tiene tanto una porción exocrina y una porción endocrina, ¿no? La porción exocrina básicamente se encarga de secretar enzimas que van a ayudar a la digestión, ya sea de proteínas o también de lípidos, ¿no? En este caso, vamos a ver que eso principalmente, esa secreción del páncreas exocrino va a servir para la digestión de los alimentos, ¿no? Para poder posteriormente poder absorber adecuadamente los nutrientes, ¿no? Sin embargo, el páncreas no solo queda ahí, ¿no? Sino que también cumple una función endocrina, una función en la cual éste libera hormonas hacia la sangre con el objetivo de regular el metabolismo, ¿no? El metabolismo principalmente de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos, ¿no? En este caso, me refiero a metabolismo con aumentar o disminuir, por ejemplo, los niveles de glucemia, ¿no? Y en este caso tenemos a la parte del páncreas que se encarga justamente de cumplir esas funciones, que es la parte de los islotes de Langerhans, ¿no? En el páncreas vamos a encontrar muchos islotes de Langerhans en toda su porción, en los cuales van a tener células dentro de ella, ¿no? Todo esto que estoy señalando es un islote de Langerhans, que como ustedes pueden ver está conformado por muchas células que tienen una disposición peculiar, ¿no? Ustedes pueden ver unas células de color piel, más o menos, que están en el centro y unas células de color rojito que están en la periferia, ¿no? Bien, aquí como estamos señalando, estas células que están en el centro son las células beta, que básicamente tienen como función la secreción, la síntesis y secreción de insulina. Las células alfa son las células que están rodeando, las de rojito, y básicamente esas células alfa tienen la función de sintetizar y secretar el glucagón. Y por último, estas células que están aquí de color amarillo, que están de forma aislada, son las células delta, que básicamente se encargan de la secreción de somatostatina, ¿no? Bien, entonces aquí he hecho un esquema previo en el cual pueden ustedes ver cómo está la disposición de las células dentro del islote de Langerhans. Dentro, o sea, a nivel central, están las células beta y a nivel periférico están las células alfa. Esto es algo que les pueden preguntar en el examen, ¿no? Porque es algo muy importante y algo fácil de recordar también. Algo adicional es que en los islotes hay una mayor proporción de células beta a comparación de las células alfa, ¿no? De células beta tenemos aproximadamente un 70% y solo el 20% de células alfa, ¿no? Y el resto, el 10%, pues están las células delta y otros tipos de células que pueden también estar alrededor del islote, ¿no? Y como ustedes pueden observar aquí también, metidos dentro del islote, vamos a encontrar a los vasos sanguíneos, obviamente, ¿no? Porque esta es la parte endocrina y los órganos endocrinos como tal requieren una irrigación importante con el objetivo de que puedan liberar sus hormonas hacia la sangre y luego se pueda llevar al resto de las células, específicamente a las células diana de estas hormonas, ¿no? Entonces tenemos aquí un cuadro comparativo de la insulina y el glucagón, ya que básicamente son hormonas que se van a contrarrestar, por así decirlo. La insulina y el glucagón, ambos, bioquímicamente hablando, están compuestos por péptidos. O sea, básicamente podríamos decir que la insulina y el glucagón, no como tal proteínas, pero sí podríamos decir que son polipéptidos, ¿no? O sea que en sus unidades mínimas, tanto de la insulina como del glucagón, son los aminoácidos. Y en este caso, como ustedes pueden ver aquí, la insulina es mucho más grande que el glucagón, ¿no? Porque tiene una mayor cantidad de aminoácidos. Asimismo, podemos comparar dependiendo de la célula que lo produce y que lo secreta, ¿no?
Ambas obviamente están dentro del páncreas, ambas están dentro de los islotes, pero tienen células en específicas que lo producen, ¿no? La insulina, células beta y glucagón, células alfa. También hay una diferencia que es muy importante que la recuerden, ya que más adelante también vamos a hablar de ellas. Es que para que ellas secreten lo que están produciendo, en este caso, por ejemplo, la célula beta produce insulina, esta célula beta almacena su insulina, la tiene almacenada y simplemente requiere un estímulo para que pueda liberar lo que ha formado, o sea, la insulina. Y el principal estímulo para la secreción de la insulina es la glucosa, aunque también pueden recibir otros estímulos que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que se lleven en este momento es que el principal estímulo de la secreción de la insulina es la glucosa, a comparación del glucagón, que el principal estímulo es el aumento de la concentración de aminoácidos en sangre. ¿Ok? También aquí hay una diferencia, ¿no? La insulina, como tal, es una hormona que necesita ir a una célula para poder ejercer acciones. Y estas células a las cuales va a ir la insulina principalmente son tres. Y es algo clave, ¿no? Que todo tenemos que recordar para, a lo largo de la carrera, no solo para fisiología. Es cuáles son los órganos diana de la insulina. Y son tres, ¿no? El hígado, el músculo y el tejido adiposo. Estos tres son cosas que nunca debes olvidar, ¿no? Y pues el glucagón, su principal órgano diana, es el hígado, ¿no? Pues, también es el músculo, también es el tejido adiposo, pero donde va a ejercer más acción es a nivel del hígado. Y lo vamos a ver también más adelante cuando veas qué funciones cumple en el hígado. Y por último, como ya había mencionado, de ambos, la función es regular el metabolismo, tanto de carbohidratos, lípidos y proteínas, ya sea usándolos o almacenándolos, ¿no? Pero básicamente la insulina mantiene los niveles de glucosa de forma reducida, o sea, disminuye los niveles de glucosa, y el glucagón mantiene elevados los niveles de glucosa, ya que como funciones tiene estimular la glucogenólisis y gluconeogénesis. Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Glucogenólisis quiere decir ruptura del glucógeno. Y el glucógeno, ustedes recordarán que es la forma en cómo se almacena la glucosa, ¿no? Si tú rompes el almacén de glucosas, pues liberas las glucosas en sangre y de esa forma aumentas los niveles de glucosa en sangre, valga la redundancia. Y la gluconeogénesis es un término que también vamos a hablar bastante, entonces es meritorio explicarlo en este momento. Es formación, génesis, de glucosa a partir de otras moléculas, como por ejemplo, ¿cuáles? A partir de aminoácidos podemos formar glucosa. A partir de ácidos grasos, específicamente una de las porciones del ácido graso va a también poder formar glucosa a partir de ella, ¿no? Gluconeogénesis entonces es un término que se refiere a formación de glucosa a partir de otras moléculas, ¿no? Entonces, básicamente, el glucagón aumenta los niveles de glucosa y la insulina los disminuye, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver de manera un poquito más profunda, se puede decir, cómo se hace la síntesis de la insulina. Entonces, sabemos que el lugar donde se sintetiza la insulina es en la célula beta del islote del páncreas. Entonces, aquí en nuestra diapositiva tenemos una representación de una célula beta, ¿no? Grandísima. Y aquí tenemos un vaso que obviamente está cercano a toda célula endocrina, ¿no? Para que pueda liberar su contenido. Entonces, como toda célula tiene sus organelos, ¿no? En este caso, uno de los organelos es el ribosoma. El ribosoma, como ustedes saben, es encargado de la producción de proteínas, ¿no? Y péptidos, obviamente. Entonces, básicamente, el ribosoma va a sintetizar a los péptidos que van a conformar la insulina, porque nosotros sabemos que la insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos. Pero ahora vamos a saber también que la insulina es un péptido que está conformado por tres cadenas. No específicamente la insulina, sino la, la formación previa a la insulina, que le llamamos proinsulina, ¿ok? La proinsulina es una conformación de tres cadenas, la cadena A, la cadena B y la cadena C. Estas cadenas que contienen es una unión de full aminoácidos, o sea, son polipéptidos, ¿no? Y eso donde lo hemos creado
lo hemos creado en el ribosoma porque recordemos que la función de los ribosomas es sintetizar cadenas peptídicas, ¿no? Sintetizar proteínas y también pues las ensamblan, ¿no? A este ensamblaje de cadenas peptídicas, las de la A, la B y la C, la conocemos como proinsulina, ¿ok? Luego, esto pasa al retículo endoplasmático, donde va a sufrir una serie de cambios conformacionales, porque básicamente en el retículo endoplasmático lo que vamos a hacer es unir estas cadenas. Vamos a unir, por ejemplo, la cadena A y la cadena B por puentes disulfuro. Y la cadena A se va a unir a sí misma por un puente disulfuro, ¿no? Básicamente esa es la conformación que se hace en el retículo endoplasmático, que es modificar a la proteína ya formada. En este caso estamos modificando a la proinsulina. Simplemente como la estamos modificando, uniendo por puentes disulfuro. Y luego ya en el aparato de Golgi va a suceder otro cambio a nivel de estas cadenas. Lo que va a suceder es que como tal se va a separar esta cadena A y esta cadena B que están unidas de la cadena C, ¿no? Entonces, al tener solo la cadena A y solo la cadena B que están unidas por puente disulfuro, esto como tal ya es la insulina. Y el péptido C está quedando separado, está quedando como solito, ¿no? Se ha separado de la proinsulina. Entonces, si ustedes les preguntan en ese examen qué cadenas peptídicas conforman la insulina, ustedes tienen que responder que es la cadena A y la cadena B, ¿no? La cadena C no forma parte de la insulina, se separa de ella. Entonces, eso es donde sucede en el aparato de Golgi de la célula beta pancreática. Y luego queda almacenado en las vesículas, almacenado esperando al estímulo para que pueda esta célula beta liberar su insulina a la sangre y obviamente así como libera la insulina, también libera el péptido C a la sangre. ¿Y cuál habíamos dicho que era el principal estímulo para que se secrete a la sangre la insulina? Habíamos dicho que el principal estímulo es la glucosa. Entonces esta glucosa que llega posterior a la ingesta de alimentos, ¿no? A lo que llamamos postprandial, esta glucosa que aumenta en sangre gracias a la ingesta de alimentos ingresa fácilmente por difusión facilitada a la célula beta pancreática por este transportador, un transportador de glucosa llamado GLUT2, ¿ok? Que no requiere de ningún otro estímulo para que ingrese la glucosa, simplemente la glucosa pasa por difusión facilitada. Esta glucosa, al ingresar a la célula beta pancreática, pues va a ser utilizada por esta, ¿no? ¿Para qué? Para, en primer lugar, puede ser para obtener energía, pero en la célula beta pancreática también la glucosa se utiliza para otra cosa. ¿Qué habíamos dicho para qué se utiliza? Para estimular la secreción de insulina. Y la pregunta es, o sea, ¿cómo es que hace eso, no? ¿Cómo bioquímicamente, cómo lo hace? Y sucede lo siguiente, ¿no? Cuando ingresa la glucosa a la célula beta pancreática, esta comienza a oxidarse, o sea, básicamente el mismo proceso que es para poder obtener energía, ¿no? Cuando se oxida la glucosa, gracias a la glucólisis, ¿no? Que básicamente es la destrucción o el uso de la glucosa para finalmente obtener ATP, obtenemos este ATP, ¿no? Gracias a la oxidación de la glucosa. Y este ATP es muy importante, ya que a nivel de nuestra membrana de la célula beta del páncreas tenemos un canal de potasio, que es un canal potasio que es sensible al ATP. Cuando este ATP aumenta, estos canales de potasio se cierran, ¿ok? Estos canales de potasio se cierran gracias a que ha aumentado el ATP. Y este ATP aumentó porque hemos oxidado mucha glucosa que nos llegó, ¿ok? ¿Y qué sucede si este canal de potasio se cierra? Nosotros sabemos que el principal catión intracelular es el potasio, o sea, abunda adentro de nuestra célula. Y como el canal se ha cerrado, el potasio que quiere salir de mayor a menor concentración no puede pasar por aquí, porque el canal está cerrado gracias al ATP que reconoció este canal. Entonces, como este canal no permite la salida de potasio, genera que aumente el potencial de membrana, o sea, que se produzca una despolarización. Por si es que todavía no han llevado este tema, nada más
quiero decir que la membrana se despolariza porque está aumentando su voltaje, ya que las cargas positivas no salen, se quedan en el interior. Entonces, el voltaje se hace positivo o aumenta, ¿no? A lo cual le llamamos de forma muy sencilla despolarización. Entonces, el que se quede atrapado el potasio genera una despolarización y eso genera otra condición bioquímica. Lo que hace es que hay otro canal, en este caso canales de calcio, que se activan o se abren gracias a la despolarización, porque estos canales de calcio solo se abren a voltajes positivos, llamémoslo así. Entonces, como este canal que es sensible a voltaje, reconoce este cambio de voltaje y se abre. Y como el calcio está en mayor cantidad afuera que adentro, quiere meterse, ¿no? Porque sigue su gradiente. Y como no solamente porque sigue su gradiente, sino también porque tiene las condiciones, se ha abierto el canal. Entonces el calcio ingresa. Calcio ingresa. Y el calcio, ustedes recuérdenlo así de forma muy sencilla. El calcio siempre es movimiento. El calcio, por ejemplo, a nivel muscular es contracción. El calcio a nivel, en este caso, de vesículas que almacenan cosas, en ese caso que almacena insulina, es movimiento, o sea, secreción. Entonces, este calcio que ha ingresado va a ser este estímulo para que la insulina se desplace, haga una exocitosis y libere la insulina y el péptido C. Como les repito, hay toda una cascada bioquímica un poco compleja de explicar, pero ustedes simplemente recuerden que este calcio genera movimiento. ¿Movimiento de quién? De estas vesículas que almacenan insulina y péptido C. Estas vesículas se van hacia la membrana y se exponen y liberan su contenido hacia la sangre. Entonces, nosotros ya hemos liberado hacia la sangre insulina y péptido C. ¿Gracias a quién? A que aumentó los niveles de glucosa en sangre. Entonces, vuelvo a repetir, el principal estímulo para la secreción de insulina es la glucosa, pero no es el único. También puede ser los aminoácidos, ácidos grasos, el glucagón, el cortisol y el GIP, que vamos a explicar un poquito de eso más adelante. Entonces, en resumen, metabolizar la glucosa u oxidarla, que es, podríamos decir que es lo mismo, estimula la secreción. Si de todo esto algo no les ha quedado claro, en su mente sí o sí necesito que se lleven que metabolizar la glucosa estimula la secreción de la insulina. Y punto. Eso es lo que necesito que se lleven de esta clase. Y por último, una aplicación que por ahí cuando comiencen a rotar en hospital le van a preguntar es cómo saber si las células beta están funcionando. Uno de cómo medir si las células beta están funcionando, pues es medir los niveles de insulina, ¿no?, en sangre. Pero no es tan usual hacerlo. Algo que sí puedes hacer y que es de forma más sencilla es buscar al péptido C en la orina. ¿Por qué? Porque la insulina y el péptido C se metabolizan principalmente en los riñones, ¿no? Si se metabolizan en los riñones, pues los vamos a botar por la orina, ¿no? Entonces, el péptido C que lo estamos botando por la orina, ya que desde este recorrido que sigue de la sangre llega al final a filtrarse a los riñones, lo vamos a encontrar en la orina. Entonces, una prueba de la funcionalidad de las células beta es encontrar el péptido C. Además, también hace una diferenciación con los pacientes diabéticos, por ejemplo, de los diabéticos tipo 1, que ellos no generan insulina, no producen insulina, porque básicamente la diabetes tipo 1 se caracteriza porque las células beta pancreáticas están destruidas y pues nadie produce la insulina. Entonces ellos que reciben una insulina de forma eh, externa, se podría decir. Ellos se inyectan insulina. Entonces, esa insulina, si tú la mides en sangre, pues la vas a encontrar, ¿no? Porque el paciente se está inyectando. Sin embargo, si tú quieres saber si el paciente produce su insulina de forma endógena, ¿no? Para medir la función de la célula beta, pues mides el péptido C en orina. Porque obviamente los pacientes que se inyectan insulina, pues obviamente en orina no vas a encontrar el péptido C, porque ellos simplemente se inyectan insulina solita, no obviamente no se van a estar inyectando péptido C.
El péptido C simplemente podríamos decir que es un residuo, entre comillas, de la producción de la insulina, pero hecha en la célula beta pancreática. ¿Ok? Esa es nada más una aplicación que les puede servir más adelante, ¿no? Ok, entonces habíamos dicho que estos son estímulos para la secreción de la insulina y habíamos dicho que el principal es la glucosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una diferenciación entre estímulos primarios que inician la secreción de insulina y estímulos secundarios que principalmente la potencian, ¿no? Si es que no hay ellos, los secundarios no actúan. No es que ellos van a estimular la secreción de insulina por sí mismos. Simplemente ellos potencian a lo que ya hacen los primarios. Y esto es algo que lo saqué de su diapositiva y también lo busqué en el Boron y en el Constanza, que básicamente se explica de la siguiente forma, ¿no? Tengan en cuenta esto siempre. La secreción de insulina se da gracias a dos cosas. Gracias a que hay factores humorales y hay factores neurales. Sí, factores humorales son cosas que están en la sangre. Por ejemplo, las unidades absorbidas posterior a la alimentación, unidades de las macromoléculas. ¿Con qué nos alimentamos? Con carbohidratos. ¿Pero qué cosa absorbemos? Glucosa. ¿Eso estimula la secreción de insulina? Sí. Pero nosotros no solo comemos carbohidratos, también comemos proteínas, comemos grasas. Y sus unidades absorbibles son los aminoácidos, los ácidos grasos. Ellos también estimulan la secreción de insulina, por supuesto, pero el principal es la glucosa. ¿Qué otra cosa en la sangre estimula la secreción de insulina? Las sulfonilurias, ¿no? Y esto ahorita no es tan necesario que se graben, las pueden preguntar, pero un poco más difícil. Pero esto sí les va a servir en fármacos, ¿no? Por ejemplo, hay fármacos llamados justamente sulfonilurias que utilizan los diabéticos para estimular la secreción de la insulina, ¿no? De esa forma, los diabéticos disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esto pueden llevárselo como parte de la clase, pero más les va a servir en farmacología. Eh, Esos son los principales factores primarios. Estos son los que inician la secreción de insulina. Y los que lo potencian son los siguientes. Muy conocido, las incretinas. Las incretinas no son más que hormonas secretadas por el intestino, tanto el GLP-1 como el GIP, que solamente lo secreta el intestino cuando, pues, al intestino también le llega glucosa, le llega aminoácidos, le llegan ácidos grasos. Y esto básicamente va a potenciar la secreción de la insulina. Es por eso que más adelante vamos a hablar del efecto incretina, en la cual decimos que la glucosa que se consume de forma oral es mucho más potente para secretar insulina que una glucosa de forma intravenosa. ¿Por qué? Porque básicamente las incretinas potencian la secreción de la insulina y obviamente estas incretinas se liberan hacia la sangre cuando se consume glucosa de forma oral. Obviamente, si se inyecta a una persona con glucosa intravenosa, pues la glucosa nunca llega al intestino, ¿no? Porque llega directamente a la sangre. Entonces estas incretinas no se liberan, entonces la secreción de la insulina es mucho más débil, se podría decir. ¿Qué otros estímulos humorales hay a nivel de la sangre que potencian la secreción de la insulina? Pues el glucagón, ¿no? Cuando, por ejemplo, el glucagón está aumentado en sangre, lo que está generando el glucagón es sacar la glucosa, ¿no? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. Eso también estimula a que la insulina como que despierte y diga, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué estás aumentando la glucosa, no? Entonces la insulina comienza a actuar y se secreta para bajar esos niveles de glucosa que ha aumentado el glucagón como tal. Es una balanza, ¿no? Siempre se busca un equilibrio. Y obviamente también hay otras hormonas que potencian esto, como la hormona de crecimiento, la ACTH, principalmente el cortisol, que es un estímulo para la secreción de insulina, ¿no? Y en factores humorales, pero que inhiben la secreción de la insulina, está la somatostatina. Recuerden de forma muy sencilla, la somatostatina es un inhibidor tanto de la secreción de insulina como del glucagón. Es el que busca el equilibrio también. Entre los factores neurales, pues hablamos del sistema simpático y parasimpático.
porque sí, como ustedes también han tenido en su clase, porque lo he visto en su diapositiva, es que el páncreas está inervado tanto por el sistema nervioso simpático como por el parasimpático. Y van a saber que, como ustedes puedan recordarlo de forma muy sencilla, es que el parasimpático actúa principalmente en la alimentación, ¿no? Y por eso es que el parasimpático, específicamente el nervio vago, ¿no? Que libera acetilcolina, estimula la secreción de la insulina, pero principalmente potenciando el efecto de los primarios. A comparación del simpático, específicamente en los receptores alfa, o sea, los receptores de catecolaminas, como adrenalina y noradrenalina, inhiben la secreción de la insulina. Esta es una comparación que ustedes pueden hacer, ¿ok? El parasimpático, ustedes recuerden, actúa siempre en la digestión de alimentos, ¿no? Esto tiene que ver con la digestión de alimentos, se podría decir que es cercano, ¿no? Entonces el parasimpático estimula la secreción de insulina y el simpático disminuye la secreción de insulina. Pero, ojo, esto tienen que llevarse porque eso también está en su diapositiva y les pueden preguntar. Cuando el simpático actúa sobre los receptores alfa, porque ustedes recuerden que el sistema nervioso simpático específicamente pueden actuar sobre dos tipos de receptores, ¿no? Los alfa y los beta. Cuando actúa sobre los alfa, inhibe la secreción de insulina, pero cuando actúa sobre los receptores beta, lo aumenta. Esto es menos fisiológico, ¿ya? Esto es menos fisiológico, pero eso se los pueden preguntar. ¿Ya? Ok. Nada más llévense que el simpático sobre los receptores alfa disminuye la secreción de insulina. Acá hay una aplicación que ustedes pueden tener para recordarse de forma más sencilla quiénes son estimulantes y quiénes son inhibidores, ¿no? Por ejemplo, obviamente, posterior a la alimentación, el intestino va a absorber muchos nutrientes, ¿no? Tanto glucosa, aminoácidos y ácidos grasos y aminoácidos. Entonces, posterior a la alimentación, el objetivo es justamente aprovechar estos nutrientes que hemos absorbido. Entonces, lo que necesitamos para aprovecharlos es ya sea usándolos, ¿no? Que las células, ya sea el músculo, ya sea eh, el tejido, el hígado, los usen como tal para que estos puedan producir energía y el hígado y el músculo puedan cumplir sus funciones, pero también es importante aprovecharlos en reservarlos, ¿no? Para tener reservas de glucosa. Entonces, posterior a la alimentación, lo que necesitamos son estimulantes de la secreción de insulina, ¿no? Es por eso que aquí actúa, por ejemplo, muy aparte de la glucosa, para secretar la insulina, que ya de por sí es posterior a la absorción va a generar la secreción de la insulina, los que potencian esta absorción o este aprovechamiento es el estímulo parasimpático y las incretinas, ¿no? Porque ambos, tanto las incretinas como el parasimpático, van a potenciar la secreción de insulina. Y si tenemos más insulina, podemos usar la glucosa y también reservarla, ¿no? Y de esa forma ustedes ya pueden acordarse cuáles son los principales estimulantes de la secreción de insulina, parasimpático e incretinas. Luego nos vamos al hacer ejercicio. Obviamente al hacer ejercicio, pues necesitamos una cantidad de glucosa en sangre, eh, podríamos decir considerablemente alta, con el objetivo de que el músculo pueda usarlo, tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco, que para poder hacer ejercicios, pues necesitan esa glucosa para tener energía. Entonces, el objetivo es evitar esta hipoglicemia, ¿no? Porque el músculo cardíaco, el músculo esquelético está utilizando la glucosa, pues podríamos generar hipoglicemia, ¿no? Entonces, lo que necesitamos aquí es que la insulina ya no esté activa, que ya no esté guardando la glucosa, sino que permita que, por ejemplo, el glucagón, ¿no? Lo saque. Entonces, necesitamos disminuir la secreción de la insulina. ¿Y cómo lo hacemos? Pues inhibiéndola, inhibiendo su secreción. ¿Quién la inhibe? El simpático, ¿no? El simpático que también actúa cuando hacemos ejercicio, ¿no? Cuando hacemos ejercicio es una situación de alerta, por así decirlo. ¿Quién actúa? ¿El parasimpático o el simpático? El simpático. Entonces, de esa forma sabemos que el simpático disminuye la secreción de insulina, ¿no? Y de esa forma aumenta la glucosa disponible
con el objetivo de evitar la hipoglicemia, ¿no? Entonces, de esa forma muy sencilla, ustedes se pueden acordar, ¿no? En la alimentación actúa el parasimpático. En el ejercicio actúa el simpático, específicamente sobre los receptores alfa. ¿Ok? Muy bien. Y la pregunta es, ¿cómo las incretinas, por ejemplo, el parasimpático y el simpático, estimulan o inhiben, ¿no? En este caso, la secreción de insulina? Aquí hemos copiado nuestro gráfico de la secreción de insulina, en el cual vemos que los principales estímulos, el principal estímulo es la glucosa, ¿no? Y aparte habíamos dicho que también estaban los otros nutrientes, ¿no? Como los aminoácidos y los ácidos grasos. Pero habíamos dicho que los que potencian son, por ejemplo, las incretinas, el glucagón. ¿Cómo lo hacen? Modulando la secreción. Esto es una vía compleja también, pero lo vamos a resumir de forma muy sencilla. Principalmente ellos actúan sobre la vía adenilatociclasa. Eso también está en sus diapositivas, así que eso también puede ser pregunta de examen. De forma muy sencilla, tengan en cuenta que las que potencian la secreción de la insulina actúan sobre la vía adenilatociclasa. Entonces, por ejemplo, llega el ligando. ¿El ligando quién puede ser? El glucagón o las incretinas. Llega, activa la proteína G activa la adenilatociclasa forma AMP cíclico y el AMP cíclico principalmente activa a enzimas que van a dar una respuesta celular que aumenta este calcio y este calcio es útil para la secreción. En este caso, toda esta cascada bioquímica que se ha generado con el objetivo de aumentar los niveles de calcio dentro de la célula y estimular la secreción. ¿Y eso quién lo hace? El glucagón y las incretinas. ¿Por vía de quién? Por la vía adenilatociclasa, ¿no? Lo que hace la vía adenilatociclasa es aumentar el AMP cíclico, ¿no? Y si hacemos lo contrario, inhibimos a la adenilatociclasa, inhibimos al AMP cíclico, pues nos vamos a esto de aquí, ¿no? Nos vamos a que se inactivan enzimas. Se inactivan enzimas, entonces no se cumple el aumentar el calcio. Si no aumentamos el calcio, inhibimos la secreción de la insulina. ¿Eso quién lo hace? La somatostatina, el simpático, ¿no? Entonces, de esa forma es como se modula la secreción de la insulina. Como ustedes pueden recordar, esta es la vía principal por cómo se secreta la insulina, ¿no? Habíamos dicho que gracias a que llega la glucosa, se cierran los canales de potasio, la despolarización hacía que se abran canales de calcio y aumenta la concentración de calcio dentro de la célula beta pancreática. Este calcio puede ser aumentado por vía de la adenilatociclasa, ¿no? Gracias a que el estímulo, el ligando, fue el glucagón, fue las incretinas, ¿no? Entonces, de esa forma sucede. En conclusión de esta diapositiva, ¿quién modula la secreción o por qué vía se modula la secreción de la insulina? Por la vía adenilatociclasa, ¿no? Aumentando el AMP cíclico si queremos aumentar la secreción o disminuyendo el AMP cíclico si queremos inhibirlo. Bien, aquí está el famoso efecto incretina, que es lo que les había mencionado, ¿no? Habíamos dicho que las incretinas son hormonas intestinales que se secretan cuando la glucosa llega al intestino, o sea, cuando consumimos glucosa vía oral. Bien, ¿y qué hacen estas incretinas? Habíamos dicho que aumentan la secreción de la insulina. Es por eso que aquí en esta imagen ustedes pueden ver que tras una ingesta de glucosa oral, la insulina se libera en picos, ¿no? Se liberan en grandes cantidades. En cambio, tras la ingesta de la glucosa intravenosa, la insulina aumenta, pero en pocas cantidades. Y eso es gracias a que la insulina intravenosa no tiene el efecto incretina, porque esta glucosa llega directamente a la sangre, no pasa por el intestino. Y si no pasa por el intestino no libera incretinas. Y las incretinas, ¿qué hacen? Potencian la secreción de la insulina. Entonces, lo que se tienen que llevar aquí es justamente eso, ¿no? Que hay una mayor secreción de insulina ante una
una ingesta de glucosa oral. Y también podemos ver lo siguiente, ¿no? La secreción bifásica de la insulina. Nosotros sabemos que la glucosa es el principal estímulo de la secreción de insulina, pero la forma en la cual esta glucosa entra al cuerpo cambia la respuesta que va a tener el páncreas para secretar su insulina. Ya hemos mencionado uno de los efectos, ¿no? Tras la ingesta de glucosa oral y tras la ingesta de glucosa intravenosa, ¿dónde se produce el efecto incretina? Tras la ingesta de glucosa oral. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos ingresar glucosa a la sangre de forma intravenosa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando ingresa la glucosa de forma intravenosa, si bien las cantidades que se liberan son muy pequeñas, también pueden producir lo siguiente, una secreción bifásica de la insulina, o sea, en dos fases, básicamente, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede en dos fases, una fase rápida y una fase sostenida, que es la fase 2. En la primera fase solo dura de 2 a 5 minutos, ¿no? Y se secreta principalmente la insulina preformada. Como habíamos visto en la parte de secreción y síntesis de insulina, en la célula beta pancreática se queda almacenada y lista para secretarse en vesículas la insulina y su péptido C. Entonces, cuando llega la glucosa de forma rápida, intravenosa, ni bien esta célula beta pancreática reconoce estas elevaciones de glucosa, comienza a secretar la insulina y la secreta de forma muy rápida. Secreta esta insulina ya previamente formada. Esto sucede en la fase 1. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de frenar este pico de glucosa inmediatamente, ¿no? Y poder reducir estos niveles de glucosa. Y luego, la segunda fase, también se libera insulina preformada, pero también se libera insulina de recién síntesis, a lo cual le llamamos insulina de nuevo. Algo muy importante que debemos recordar es que la fase 1 de la secreción bifásica de la insulina está perdido en los pacientes tanto diabéticos tipo 1 y tipo 2, ¿no? Básicamente, debido a que en los diabéticos tipo 1, como ustedes pueden saber, es que hay una destrucción de las células beta pancreáticas, ¿no? Si no hay células beta pancreáticas, pues nadie sintetiza insulina. La fase 1 no se da. Y en los diabéticos tipo 2, principalmente se da porque hay un agotamiento funcional de las células beta pancreática, ¿no? Como los diabéticos tipo 2 básicamente tienen aumentos sostenidos de glucosa en sangre, sus células beta produce y produce insulina, entonces hay un agotamiento de esta producción, entonces hace que la afectada sea la fase número 1, ¿no? Y muy bien. Por último, bueno, ya hemos acabado con la secreción de la insulina. Ahora vamos a ver cómo la insulina actúa en sus células diana. Habíamos dicho que las células diana de la insulina eran 3, el hepatocito, el miocito y el adipocito. Y vamos a ver una comparación muy sencilla, que creo que esto ya ustedes lo saben, pero nada más para recordarlos, cómo está la insulina en el ayuno y cómo está posterior a la ingesta de alimentos. La glucosa en el ayuno, los niveles normales es que esté de 70 a 100. Por eso cuando ustedes se miden sus glucosas, ¿no? Con sus glucómetros, por ejemplo, al haberse levantado sin haber ingerido alimentos, los niveles no tienen que exceder de 100, ¿no? Porque si exceden de 100 ya podrían estar hablando de un prediabetes o incluso si excede de 126, de una diabetes, ¿no? La insulina, como tenemos niveles estándar, no tenemos niveles altos, pues no necesitamos insulina. Por eso la insulina está a niveles bajos. Y el objetivo de la insulina básicamente es regularizar la movilización de las reservas. ¿Por qué? A ver, actuemos aquí, ¿no? Como está la insulina en niveles bajos, ustedes recuerden esto. La insulina inhibe
al glucagón. Pero si la insulina está abajo, ¿el glucagón qué hace? Aumenta, pues, ¿no? Aumenta el glucagón. Es como lo que yo siempre digo, ¿no? Mientras el gato no está, o sea, mientras la insulina no está, los ratones hacen fiesta. Entonces, ¿quién comienza a actuar? El glucagón, perdón. ¿Y qué hace el glucagón? Moviliza las reservas, ¿no? O sea, rompe el glucógeno, o sea, glucogenólisis, y saca glucosa. Moviliza los ácidos grasos y pues lo utiliza para oxidarlo y obtener energía. Saca la reserva de aminoácidos que está, por ejemplo, en los músculos y lo utiliza, lo oxida para formar ATP. De esa forma, pues nuestras células, ya sean hepáticas, el músculo, obtienen energías, ¿no? A niveles bajos o normales de glucosa, ¿no? Pero posterior a la ingesta, eh, los niveles de glucosa se elevan considerablemente, ¿no? Pero obviamente siempre menos de 180 miligramos por decilitro. Lo que hace es que esta glucosa que está aumentada en sangre estimule la secreción de insulina, ¿no? Porque hemos dicho que la glucosa es el principal estímulo para la secreción de insulina. Entonces, liberamos insulina de la célula beta pancreática. Esta insulina llega a su receptor de insulina, ¿no? Y hace que almacenemos a esta glucosa, básicamente. Lo almacenamos en forma de glucógeno. Si es que ingresara ácidos grasos, lo almacenamos, ¿no? En forma de triglicéridos. Y si ingresaran aminoácidos, lo almacenamos en forma de, básicamente, construimos las proteínas, ¿no? Y construimos el músculo. Entonces, básicamente, el objetivo es mantener la concentración de glucosa en sangre, ya sea en el ayuno y posterior a la ingesta, ¿no? Y nada más algunos términos que deben conocer, que son glicemia. Glicemia es la cantidad de glucosa en sangre. Hipoglicemia son niveles bajos de glucosa en sangre y la hiperglicemia son niveles altos de glucosa en sangre. Vamos a hablar acerca, ya para poder hablar de la acción de la insulina, tenemos que hablar primero de los receptores de insulina, porque como vamos a ver a continuación, la insulina no es que entra y pasa libremente por la membrana, ¿no? La insulina es una hormona peptídica, ¿no? Y todas las hormonas peptídicas pues tienen sus receptores a nivel de la membrana, se puede decir, ¿no? Entonces tenemos aquí a un receptor de insulina. Si a ustedes le preguntan qué tipo de receptor es un receptor tirosinquinasa, ¿ok? Este receptor tirosinquinasa, básicamente, a la llegada de la insulina, vamos a ver que va a comenzar a hacer cambios bioquímicos, como por ejemplo comenzar a fosforilar proteínas que están dentro de la célula. Y eso hace que amplifique la señal que trae la insulina con el objetivo de activar vías metabólicas, principalmente la vía PI3K. Y lo que hace es, al activarse esta vía, son todas las acciones que hace la insulina. ¿Qué acciones va a hacer la insulina? Por ejemplo, hacer la translocación del GLUT4. Ustedes saben que el GLUT es un transportador de glucosa. Y el GLUT4, pues, es un tipo de transportadores de glucosa. Este GLUT4, como ustedes pueden deducir, es un transportador dependiente de insulina, porque gracias a la llegada de insulina y gracias a que activó esta vía metabólica, generó que este GLUT se vaya a la membrana. No es que la insulina genere que produzcamos estos GLUTs, ¿eh? Estos GLUTs se producen en los ribosomas de las células, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de una célula hepática, ¿no? Esta célula hepática tiene sus ribosomas. Este ribosoma genera proteínas como el GLUT4, por ejemplo. Lo único que hace la insulina es que este GLUT4 que está producido y está dentro de la célula se exponga hacia la membrana, ¿no? Se exponga y si se expone el GLUT4, por ejemplo, aquí, pues, ¿qué va a permitir? Que la glucosa pase, ¿no? Y esa es una de las funciones de la insulina. ¿Qué otra función hay de la insulina? Como sabemos, la insulina es una hormona catabólica, perdón, es una hormona anabólica, o sea, permite la construcción eh, de,
de moléculas de almacén, como por ejemplo el glucógeno, que es una molécula de almacén de glucosas. Y obviamente si está construyendo, pues inhibe la destrucción, ¿no? Entonces inhibe la gluconeogénesis, la glucogenólisis, perdón. Porque la glucogenólisis es la ruptura del glucógeno. Y también la insulina, gracias a que activa estas vías metabólicas, como es una molécula anabólica, o sea, hay construcción y se sintetiza lípidos, o sea, unimos ácidos grasos con glicerol y formamos triglicéridos, ¿no? Y obviamente si estamos sintetizando, o sea, si estamos construyendo, pues inhibimos la destrucción, o sea, inhibimos la lipólisis. Ya acá hay un error. Inhibimos la lipólisis, que es la destrucción de los lípidos para obtener ácidos grasos libres. Entonces, básicamente, gracias a este receptor de insulina, amplifica su señal, o sea, la señal que trae la insulina, y activa vías metabólicas muy complejas, ¿ya? Pero lo que tienen que acordarse es de estas tres funciones, que las vamos a ver también más adelante, ¿ok? No se olviden de esto. Y si hablamos de receptores de insulina, es necesario hablar de este término, regulación a la baja. No sé qué ustedes les han enseñado como tal en regulación a la baja, pero es importante saber qué significa este término, ¿no? Entonces, una forma fácil de entenderlo es la siguiente. Una célula diana normal, ya sea del hígado, ya sea del adipocito, ya sea del músculo, va a tener muchos receptores. Incluso en el Boron ponen un ejemplo, que por ejemplo, de un adipocito, de una persona normal, de todos los receptores que tiene, solo el 5% funcionan en su máxima capacidad. Es como si yo tuviera, por ejemplo, 100 receptores aquí en mi membrana, solo 5 funcionan y con los 5 ya puede mi célula cumplir sus funciones en su máxima capacidad. Es decir, yo tengo receptores de sobra, ¿no? Yo tengo receptores de sobra expuestos en la membrana de mi célula diana. Pero, ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, tengo niveles altos de glucosa en sangre? Lo que voy a hacer es que también voy a tener niveles altos de insulina. Entonces, voy a estar activando constantemente mis receptores porque estoy sacando constantemente insulina, ¿no? Eso es lo que pasa en los diabéticos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula se protege de este exceso de insulina, volviéndose menos sensible a ella. ¿Y cómo se vuelve menos sensible a ella? Pues básicamente elimina los receptores, ¿no? Elimina. ¿Cómo se llama eso? Degradación de receptores, ¿no? Los degrada y pues a eso le llamamos justamente regulación a la baja o pérdida de la sensibilidad a la insulina, ¿ok? Estos receptores se mantienen en una gran cantidad gracias a que hay un equilibrio entre la síntesis de estos receptores y una degradación de estos receptores. Como he dicho, cuando aumentan los niveles de insulina, esta célula se quiere proteger y pues comienza a degradar los receptores de insulina ante niveles altos de insulina. Sin embargo, cuando disminuye los niveles de insulina, por ejemplo, cuando estamos en ayunas, aumenta la síntesis, ¿no? Por eso digo que la cantidad de receptores que nosotros tenemos en la membrana de nuestras células diana es un equilibrio entre síntesis y degradación. Pero ¿qué pasa si yo tengo elevación crónica de los niveles de insulina? Como he dicho, si hay una elevación crónica de niveles de insulina, ¿qué predomina? La degradación de los receptores, a lo cual estamos llamando regulación a la baja. ¿Ok? Entonces, si a ustedes les preguntan qué es regulación a la baja de los receptores de insulina, una definición simple que ustedes pueden decir es la disminución del número de receptores cuando hay mucha insulina. Punto. Entonces, como hay menos receptores de insulina, pues la célula responde menos a la insulina, a lo cual llamamos que la célula disminuye su sensibilidad. Y entonces esta célula, como tiene pocos receptores, ahora necesita más insulina para que estos receptores puedan actuar, ¿no?
Muy bien. Entonces, eso es uno de los componentes de la resistencia a la insulina, la disminución de receptores. Pero en el boro nos dice algo muy importante, que la resistencia a la insulina no solo es la regulación a la baja, o sea, no solo es la disminución de receptores, sino que también cambia la respuesta metabólica que se activa posterior a la recepción. Ustedes, como les he mencionado aquí, la insulina es recibida por el receptor, pero la insulina activa vías metabólicas. Y en los diabéticos no solo es que esté disminuido sus receptores, sino que también disminuye esta actividad metabólica que hace la insulina. Entonces, cuando ustedes les preguntan qué es la resistencia a la insulina, es la regulación a la baja más la disminución de la actividad metabólica de la insulina. ¿Ok? Eso es básicamente. A esto que le llamamos disminución de la actividad metabólica de la insulina es lo que le llamamos el postreceptor, ¿no? O sea, lo que sucede posterior al receptor. Por eso decimos que en la regulación a la baja no es que se altere el postreceptor, lo que se altera simplemente es la disminución de los receptores. Pero en los diabéticos que están constantemente expuestos a niveles altos de insulina, no solo se afectan la cantidad de receptores, sino también la actividad postreceptor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por último, de la parte de insulina, que ya también estamos terminando con el tema, vamos a ver qué acciones genera la insulina en sus órganos diana, ¿no? Los órganos dianos son el hígado, músculo y adipocito. Ya me cansé de repetirlo, pero necesito que se lo graben. Como hemos dicho, la insulina llega a su receptor, ¿no? Llega a su receptor y pues activa una serie de actividades metabólicas, ¿no? Gracias a que el receptor amplifica la señal de la insulina. Algo que ustedes pueden observar aquí es que en el hígado la insulina no mueve a los GLUT4, porque en el hígado no hay GLUT4, lo que hay es GLUT2. Y el GLUT2, como habíamos mencionado antes, porque también el GLUT2 aparece ¿dónde? En la célula beta pancreática. Entonces, el hígado, al igual que la célula beta pancreática, tiene GLUT2, o sea, la glucosa entra independientemente de que llegue o no llegue la insulina, ¿ok? Ese es un dato muy importante. Entonces, como ingresa la glucosa de forma muy fácil gracias al GLUT2 y la insulina activa las vías metabólicas para oxidar la glucosa, pues el hígado la comienza a usar, ¿no? Porque gracias a la oxidación de glucosa obtenemos ATP. Pero también, así como el hígado usa la glucosa, o sea, hace glucólisis, también comienza a almacenar sus reservas. Si le llega glucosa, pues sintetiza glucógeno. Si le llega ácidos grasos, pues hace lipogénesis. Y si le llega aminoácidos, sintetiza proteínas. Punto. Como hemos dicho, la insulina es una molécula anabólica, constructora. Luego vemos que la insulina también llega a sus receptores, pero ahora en el músculo esquelético. ¿Qué hace? Activa una serie de cascadas metabólicas, de vías metabólicas, que aquí sí hace la movilización del GLUT4 a la membrana. El GLUT4 se mueve a la membrana y ahí recién permite el ingreso de glucosa. Como hemos dicho, el GLUT4 es un transportador dependiente de ¿quién? De insulina. Ya que ha ingresado la glucosa, pues las vías metabólicas que activó la insulina hace que utilicemos la glucosa, o sea, la oxidamos. ¿Quién lo utiliza? Pues el músculo, ¿no? Para sus funciones como contracción. Pero no queda ahí la cosa, ¿no? Sino que también el músculo comienza a guardar sus reservas energéticas. Si tiene glucosa, pues sintetiza glucógeno. Si tiene aminoácidos, sintetiza proteínas gracias a las vías metabólicas que activó la insulina. Muy bien, nuestra insulina no solo llega a estos órganos, sino que también llega a nuestro tejido adiposo. Gracias a que llega y es reconocido por su receptor, activa cascadas metabólicas. ¿Para qué? También para mover al GLUT4. El GLUT4 que estaba dentro de la célula se moviliza a la membrana con el objetivo de hacer ingresar a la glucosa. Si no está el GLUT4, o sea, si no llegó la insulina, el GLUT4 no sale. Y si el GLUT4 no se expone a la membrana, no hay forma de que la glucosa entre. Y si no entra, pues se queda
y genera niveles altos de glucosa en sangre. Y eso pues no es el objetivo porque comienza a dañar a los vasos sanguíneos, etc. Muy bien. ¿Qué más hacemos con la glucosa? Nuevamente, activamos cascadas para oxidarla y pues que el tejido adiposo lo use, ¿no? Pero hay una función más importante que hace el tejido adiposo, que hace la lipogénesis. ¿Qué comienza a hacer? Pues esta glucosa comienza a oxidarse, ¿no? Hace glucólisis. La glucólisis, si ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica, que incluso esto se hace en la academia, así que seguramente lo tienen ahí de recuerdo. Después de la glucólisis, perdón, forma glicerol y piruvato, ¿cierto? Este piruvato se convierte en acetil-CoA y este acetil-CoA puede convertirse al final en ácido graso. Si tenemos ácido graso más glicerol, ambos se esterifican y forman triglicéridos, que es la forma de almacén de las grasas en el tejido adiposo, ¿no? A lo cual le llamamos justamente lipogénesis. ¿Quién estimula la lipogénesis? La insulina, porque activa vías metabólicas para que todo esto suceda. Si a ustedes les preguntan aquí, ¿quién, qué órganos diana de la insulina almacena proteínas? Pues obviamente el músculo, ¿no? Eso creo que lo tenemos por default. Pero también almacenamos proteínas en el hígado, ¿ya? Ojo. Si a ustedes les preguntan, ¿dónde se forma glucógeno? Obviamente en el hígado, ¿no? Creo que es lo más conocido. Pero también tenemos reservas de glucógeno en el músculo. Si a ustedes les preguntan, ¿dónde se hace la lipogénesis? Se hace en el hígado, obviamente en el músculo no, pero sí en el tejido adiposo, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí, el hígado cumple las tres funciones, ¿no? Es uno de nuestros órganos que hace un gran anabolismo y conserva a los nutrientes que absorbemos posterior a la digestión, ¿no? Por último, vamos a hablar acerca del glucagón, chicos, ¿ya? Que es el último punto de nuestra diapositiva. Como habíamos mencionado, se sintetiza y se secreta en las células alfa de los islotes de Langerhans. El principal estímulo, a diferencia de la insulina, no es la glucosa, son los aminoácidos. El principal órgano diana es que actúa en el hígado. Por eso es que vamos a mencionar aquí la función que cumple en el hígado. Y las principales acciones que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Regulando el metabolismo principalmente de carbohidratos y lípidos, no tanto de proteínas, ¿ok? Una aplicación muy importante es lo siguiente. Bueno, esto vamos a hablar mejor después de las funciones de la insulina, del glucagón, perdón. Aquí tenemos a nuestro ligando, que en este caso es el glucagón. El glucagón tiene su receptor que está unido a una proteína G que activa la misma vía, ¿no?, que habíamos mencionado anteriormente, la vía de la adenilatociclasa. Entonces, posterior a la vía de la adenilatociclasa, activa, o mejor dicho, forma AMP cíclico. O sea, nuevamente estoy repitiendo que el glucagón aumenta el AMP cíclico. Y el AMP cíclico activa enzimas catabólicas. Habíamos dicho que la insulina es una enzima, es una hormona anabólica, una hormona constructora, una hormona que forma glucógeno, que forma lípidos, que forma proteínas, a comparación del glucagón, que es una hormona catabólica, ya que activa enzimas catabólicas. Como por ejemplo, ¿para qué? Por ejemplo, en el hígado, para romper el glucógeno y sacar las reservas de glucosa que está en el glucógeno y pues aumentar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Asimismo, aumenta la gluconeogénesis. Como ya les había explicado, significa a partir de, por ejemplo, ácidos grasos o a partir de aminoácidos, formamos glucosa con el objetivo de aumentar la glucemia en sangre. Ahora vamos a ver justamente estas dos acciones, ¿las hace dónde? Las hace en el hígado, ¿no? Por eso decimos que el glucagón cumple sus principales acciones a nivel del hígado. Pero no es la única acción. Como sabemos, esto lo hace con los carbohidratos. Pero ahora, ¿qué sucede con los lípidos? En el hígado se da el metabolismo hepático de los lípidos. Una comparación para que ustedes se puedan llevar algo más simple
es que cuando está la insulina, los lípidos pues se esterifican y se almacenan en forma de triglicéridos. Pero cuando está en forma de glucagón, el objetivo es catabolizarlo, o sea, oxidarlo. Oxidamos los ácidos grasos, pero no lo oxidamos de forma total, lo oxidamos de forma parcial. O sea que todavía va a tener capacidad de oxidarse para poder obtener energía. Pero en el hígado solo se hace una oxidación parcial. Gracias a la oxidación parcial de los ácidos grasos obtenemos ¿qué cosa? Los famosos cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Ácido beta hidroxibutírico y el ácido acético, ¿no? Estos dos cuerpos cetónicos van a ser útiles para que otros órganos los usen como combustibles para obtener energía, ya que como los hemos oxidado parcialmente, ya se van a terminar de oxidar, tanto a nivel, por ejemplo, del músculo y del cerebro, ¿no? Es muy importante a nivel del cerebro, ya que el cerebro como tal, si tú le das ácidos grasos, ellos no lo pueden usar como combustible. Sin embargo, el cerebro sí puede usar cetonas o cuerpos cetónicos como combustible para obtener energía, ¿no? Obviamente esto el glucagón lo hace cuando tenemos periodos de ayuno prolongado, ¿no? Cuando no, pues primero comienza haciendo glucogenólisis, gluconeogénesis y ya lo último, por así decirlo, el último cachito de obtener energía es usando los cuerpos cetónicos. Y aquí nada más ya para terminar, una aplicación es que cuando nosotros estamos en ayuno, habíamos dicho, ¿no? Como estamos en ayuno, la insulina está baja y el glucagón es que está alto con el objetivo de mantener en niveles estándar la glicemia. Pero ¿qué pasa si tú rompes el ayuno con un alimento proteico pero que no tiene carbohidratos? Si no hay carbohidratos, no aumentamos los niveles de glucosa rápidamente, ¿no? Entonces, gracias a que los aminoácidos estimulan tanto la secreción de insulina, pues estimula la secreción de esta, ¿ok? Y lo que hace es disminuir la producción hepática de glucosa, ¿ok? O sea, disminuye la glucosa. Pero los aminoácidos también estimulan la secreción de glucagón. Entonces, se secreta glucagón. Y lo que hace es contrarrestar esto, ¿no? Porque el glucagón lo que hace es aumentar los niveles de glucosa. Entonces, de esa forma, el glucagón ayuda cuando tú rompes, por ejemplo, el ayuno con alimentos proteicos, pero sin carbohidratos, ¿no? Ese es un ejemplo muy bonito que da el boro para poder también entender un poquito la función del glucagón, ¿no? Y por último, aquí están las conclusiones, que es algo que hemos estado mencionando a lo largo del tema. El GLUT2 es un transportador de glucosa, pero independiente de insulina, y está en las células beta del páncreas y en el hígado. El GLUT4 es un transportador dependiente de insulina, y lo encontramos en el músculo y en adipocitos. La insulina disminuye la concentración de glucosa usándolo, o sea, oxidándolo, y almacenándolo, ¿no? Como hemos dicho, es una molécula anabólica. Y la insulina también contribuye en la síntesis de proteínas, ya que promueve la captación de aminoácidos, no solamente en el músculo, sino también en el hígado. Y eso sería todo por el repaso de páncreas endocrino. Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer. De igual forma, la pueden más adelante, de repente vamos a tener alguna otra sesión, pero por el momento esta es la presentación de páncreas endocrino. He tomado bastantes puntos que están en sus diapositivas, entonces espero que de verdad les sea bastante útil para su examen. Si no habría ninguna consulta más, chicos. Eso sería todo por el repaso de hoy. Muchas gracias por su asistencia.